Sí. Perfecto. Vamos a compartir en este mes, durante 5 jueves, compartir la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo. Habíamos visto la primera en la oportunidad que me tocó hablar a mí, y ahora para seguir un poco con la carta de Timoteo, escrita por Pablo justamente a este amado hermano en la fe, el joven Timoteo. Pablo le escribe una segunda carta muy, muy sencilla, muy fácil de leer. Un desafío para ustedes, si pueden, tratar de leerla de corrido. Es muy cortita y es muy motivadora, porque, porque Pablo le habla de una manera muy sencilla acá a Timoteo ya en sus últimos días. El contexto de esta carta trae y tiene un poco de tristeza, de saber de que Pablo está a punto de morir, y que además de eso está prisionero en una cárcel, literal, no como como en el primer encarcelamiento, que estaba en una casa, que podía venir a visitarlo gente. En este segundo encarcelamiento en Roma, por parte de Nerón, que empieza a perseguir a la iglesia, Pablo está literalmente en una cárcel, está sufriendo, sabe de que no va a salir de la cárcel, se lo dice a Timoteo, sabe que son sus últimos días, pero así todo le escribe esta hermosa carta a Timoteo, su hijo amado en la fe, aquel al que quería dejarle la misión que él había empezado. Y en ese contexto la carta toma un tinte particular, ¿no? La hace un poco más emotiva, y sus palabras son muy alentadoras, muy sencillas y muy alentadoras a la vez. Por eso es una linda carta que está bueno que la podamos leer de corrido, ya que es fácil de leer, y, y poder ir asimilando todos los desafíos que Pablo le deja a Timoteo en esta carta. Es una carta en la que Pablo lo alienta mucho a Timoteo, lo anima a que él pueda seguir fortaleciendo su vida. Creo que es una carta que la tenemos que hacer propia, como si Dios, en vez de Pablo, nos hablara a nosotros. Nosotros ponernos en el lugar de Timoteo y estar dispuestos a tomar el desafío, a poder acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a su consejo, y en base a eso después estar dispuestos a actuar, a hacer cosas, a servir a Dios con nuestra vida. Ese es el principal objetivo. Yo marcaba, hay muchos versículos que están para remarcarlos, para tenerlos de memoria en nuestro corazón. Son muchos versículos que dan mucho aliento. Yo me quedo con uno como para centrarlo como si fuera el tema de la carta, y es el versículo 3 del capítulo 2 de Segunda Timoteo, donde leemos esto. Dice Segunda Timoteo 2:3. Le dice Pablo: ¿me escuchan bien? No, Ahora sí. Ahora sí, relee el versículo, porque no lo Perfecto. escuchamos. No lo empecé a leer porque se me fue el zoom de la pantalla. Dice así, Segunda Timoteo 2:3. Tú pues, le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su... Este es el gran mensaje que Pablo le quiere dejar a Timoteo. Decirle a él
que tiene que estar dispuesto a como un soldado, sufrir. Esa es la característica principal de este libro. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades, así como lo sufre un soldado. Está dispuesto a sufrir, sabiendo de que esa es la característica de un cristiano. Esto es lo que tenemos que quedarnos nosotros. Saber, quiero ser un hijo de Dios, quiero vivir en el cielo, quiero tener la eternidad con Dios. Eso lleva a una consecuencia de que también tengo que estar dispuesto en esta tierra, en este poco tiempo que estamos en la tierra, a sufrir. Tenemos que pensar para nosotros si estamos sufriendo. Si como un buen soldado estamos sufriendo penalidades. Pablo, ahora en el capítulo 1, que vamos a empezar a leerlo un poco más, ir de a poquito viendo versículo por versículo, lo veía a Timoteo un poco bajoneado, como que se estaban apagando las fuerzas. La realidad es que en nuestra vida cristiana tenemos que estar dispuestos a sufrir, y eso es una característica del cristiano. No lo tenemos que ver como que Dios no nos está acompañando. A veces tristemente asociamos la vida cristiana con toda la bendición que viene de parte de Dios, y es real, pero muchas veces Dios bendice a través de las pruebas, a través de los problemas, y ahí es donde pule y hace de nuestra vida una vida mejor, de nuestras fuerzas que son pequeñas. Cuando vienen las pruebas que Él envía, hace de que nuestras fuerzas se renueven, y la fe, que a veces es pequeña, crezca y se fortalezca. Pablo fue una persona que se caracterizó mucho por sufrir. Esta carta la escribe en el medio de la cárcel sabiendo que se va a morir, y está alentándolo a Timoteo. En esta carta le va a decir también: no te avergüences, no tengas vergüenza del Señor Jesús, no tengas vergüenza de ser un cristiano, tampoco tengas vergüenza de mí. Había mucha gente, por la persecución que Nerón estaba haciendo, de que muchos lo habían abandonado a Pablo y estaba solo. Y muchos tenían vergüenza de estar cerca de Pablo, porque decían: no, este es un prisionero. Ponernos en la cabeza de Pablo lo que habrá sido para él estar preso, que todo el mundo que los acompañaban ahora sientan vergüenza de él, y él siga encontrando en el Señor nuevas fuerzas para escribirle a Timoteo y para alentarlo. Nosotros a veces con pequeñeces, con cosas tan pequeñas, ya queremos bajar los brazos, ya decimos: la vida cristiana es mucho sacrificio, hay que dedicar mucho tiempo. Miro a mi alrededor y empiezo a ver de que no hay mucha gente que me acompañe. Estamos trabajando y a veces nos ponemos a mirar que hacemos cosas para pocas personas, no tiene valor, no tiene sentido. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a esforzar? Empezamos a desanimar. Pablo le dice a Timoteo: no te desanimes, tenés que estar dispuesto a sufrir, como lo hace un buen soldado. Ningún soldado, le dice Pablo, que se alista para trabajar, se enreda en los negocios de la vida, sino que se pone a disposición de su general y se entrega por completo para ir a la batalla. Nosotros, como soldados de Cristo, tenemos que estar dispuestos a no enredarnos en las cosas de la vida. Satanás quiere eso. Satanás quiere que los negocios de esta tierra nos coman la cabeza, nos llenen de preocupación, que el alcanzar metas en este mundo, físicas, materiales, el poder progresar económicamente, dominen nuestro cerebro, dominen nuestra mente, nuestro corazón, y nosotros nos enredemos en eso. Y nos olvidemos que somos soldados, que tenemos que estar luchando mañana, tarde y noche para que la palabra de Dios corra más y más, para que nosotros podamos ser canales donde la palabra pueda transmitirse a los que nos rodean. Por eso tenemos que tomar esta carta y este desafío de pedirle a Dios que nos enseñe a superar las pruebas y que nos enseñe a sufrir, a estar dispuestos a sufrir penalidades como buen
soldado de Jesucristo. Comienza diciéndole Pablo en el capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, dice Pablo a Timoteo, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo amaba muchísimo a Timoteo, lo quería ver. No hay en la Biblia no encontramos si al final Timoteo llegó a Roma para poder encontrarse con Pablo porque él quería verlo, pero la realidad es que él, en esta carta un poco que se va despidiendo de Timoteo. Le dice cuánto lo quiere, sabe que Timoteo va por él. La última vez que se despidieron en Roma, también cuando él también estaba prisionero, se había despedido con lágrimas y se acordaba de él en sus oraciones y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le recuerda a Timoteo esa fe no fingida, esa sinceridad que había en él, que hacía que su fe también fuera una fe genuina, la cual ahora él lo va a animar a que esa fe se fortalezca. Esa fe que es natural, que es verdadera, se puede ir fortaleciendo. La primera característica en nuestra vida para que la fe se pueda ir fortaleciendo tiene que ser una fe verdadera. Tenemos que analizar nuestra vida si nuestra fe es una fe fingida. Si nuestra fe es algo que no es natural. Que por momentos tenemos fe cuando tenemos que ir los domingos a la reunión y por momentos no. Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestra fe sea una fe verdadera. Y quiere que esa fe se pueda ir fortaleciendo. Tenía ejemplos de su abuela, de su madre, que le dieron buenos ejemplos y ahora él tenía que tomarlos para poder también tener una fe verdadera y que no se debilite. Le dice, por lo cual te aconsejo, otro versículo para poder destacar, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo veía en Timoteo que las fuerzas estaban apagando, que su ánimo estaba decayendo, que él no tenía las mismas ganas que al principio. Recordamos que Timoteo quedó puesto por Pablo en la iglesia de Éfeso, y ahí tenía que trabajar con muchas falsas enseñanzas, con personas que querían traer constantemente falsa doctrina, y él, a pesar de su juventud, tenía que lidiar con todo eso. Seguramente no habrá sido una tarea fácil para Timoteo. Y él ahora estaba un poco desanimado. Por eso Pablo le dice estas palabras. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es el desafío que tenemos para compartir en esta noche, el consejo de parte de Dios para esta noche en nuestra vida, de que nuestro espíritu pueda fortalecerse. Ese espíritu que hemos recibido, que Dios ha puesto en nuestro interior, desde el momento que le abrimos el corazón a Jesús, tiene que estar alimentándose cada día. Tenemos que dejar de desanimarnos, de que la tristeza, el bajón, el desánimo tome lugar en nuestra vida, y tenemos que tratar de que ese espíritu de poder que hay en nosotros pueda ir fortaleciendo nuestro interior y sea el motor que nos ayude a servir al Señor. Tristemente, muchas veces nosotros nos olvidamos de esta verdad y, lejos de avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros parece que alimentamos más nuestro desánimo para decir, no, me voy a quedar en casa. No me voy a conectar. Voy a cruzarme de brazos. Que la tarea la haga otro. Que lo que hay que hacer lo haga otro. Yo no tengo ganas, no tengo fuerzas. Yo ya me siento grande. Yo me siento
muy chiquito todavía para involucrarme. Hay 20.000 excusas que podemos poner. Yo tengo las mías y en base a eso es que les comparto esto que el Señor me habló primero a mí. Cada uno de nosotros tendremos que reflexionar si le estamos dando lugar al desánimo o estamos alimentando ese espíritu que hay en nuestro interior. Le dice Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La idea de esta palabra cobardía es la idea de timidez, de una persona que se deja dominar por la vergüenza, que no está dispuesta a superar ninguna situación. Y que esa timidez, esa vergüenza, lo lleva a ser una persona inactiva, pasiva. Y además de eso, una característica de esta palabra, cobardía, es también entra en los sinónimos el egoísmo. Es decir, yo en base a esa capa protectora que me pongo de timidez, de cobardía, de vergüenza, no hago nada. Es una actitud también de egoísmo de parte de aquellos que tienen la verdad en su corazón. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros le dimos lugar a la cobardía? Y en vez de tener un espíritu de poder que Dios ha puesto en nuestra vida, tenemos un espíritu de cobardía. ¿Cuántas veces decimos yo con ir a la reunión ya es suficiente? ¿Cuántas limitaciones le ponemos a nuestros servicios? Mi servicio llega hasta acá. Yo ya hice esto. Mi servicio es un domingo al mes. Ese es el servicio que yo tengo para Dios. Mi servicio es prepararme un mes para poder compartir algo los jueves. Mi servicio es estar orando por algunas personas. Lo limitamos muchísimo, nuestro servicio, a las cosas que nos quedan cómodas. A veces vemos decir, yo cumplo mi parte de servicio a Dios con ayudar en la alabanza, tocar un instrumento, y el día que hay que ir a ensayar, le dedico un tiempo a Dios, voy a ensayo y ese es mi servicio. ¿Cuántas personas dicen, yo sirvo con mi dinero? Y Dios quiere que el servicio sea todo, que involucre todo, no que le digamos a Dios, yo te sirvo en esta parte, lo otro que lo haga otro. Dios nos ha dado un espíritu de poder. No pensemos de que no somos capaces. No le demos lugar a la timidez. No le demos lugar a la vergüenza. Eso trae egoísmo y hace de que la verdad que conocemos la compartamos de a ratos, por momentos, y no tengamos una vida cristiana que se preocupa todo el tiempo, como lo hace un soldado que no se quiere enredar en los negocios de la vida. Satanás está ganando mucho en nuestra cabeza y nos tiene metidos en este sistema, en este mundo que cada vez es más consumista, donde tenemos que trabajar para gastar y volver a trabajar para gastar, y vivimos en una sociedad de consumo que no nos da tiempo a hacer otra cosa. No podemos ni disfrutar lo que tenemos, que ya queremos algo nuevo. Y para obtenerlo hay que trabajar 23 horas al día. Y Dios queda a un costado, la Biblia queda a un costado, el servicio queda limitado a decir, voy el domingo, me conecto, cuando puedo, cuando me toca hablar, agarro la Biblia, busco un huequito para poder estudiar algo, porque tengo que compartir un devocional. ¿Cuántas capacidades que Dios nos ha dado las limitamos por nuestra cobardía? Por pensar que nuestro espíritu es un espíritu de cobardía. Muchas veces nos queda cómodo ese título y pensamos que nuestro espíritu es un espíritu de cobardía y le decimos a Dios, inconscientemente, le decimos, Señor, hasta acá llegué. Mi trabajo para vos es hasta acá. No me pidas más porque no tengo más capacidad, porque no tengo tiempo, porque no tengo fuerzas, porque no estoy tan animado. Pablo estaba a punto de morir en una cárcel y le decía a este joven, no te desanimes, no te desalientes, no tenés un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Cómo vas a bajar los brazos? ¿Cómo vas a sentir que no podés?
¿Cómo vas a limitar tu servicio a tan poco tiempo para Dios? Esto nos tiene que llevar a la reflexión, hermanos, lo digo en primer lugar para mí, reitero, lo digo en primer lugar para mí, porque al primero que Dios le ha hablado es a mí, por eso se los comparto, y es el aliento para mi vida que recibo de parte de estos versículos, de parte de esta carta, de poder esforzarnos, de poder entender, cambiar el chip, cambiar la mente, decir la vida es gastarla para Dios. No importa cuántos lo vean, no importa que no se lleguen a ver los frutos, Dios no nos mandó a ver los frutos, nos mandó a trabajar, Él se va a encargar de los frutos. Y que nosotros tenemos que encontrar alegría en trabajar, en gastar las fuerzas en trabajar, en animarnos sabiendo que tenemos un espíritu de poder y en observar que las penalidades que tenemos acá, Dios las utiliza para bien, fortalecen la vida. Busquemos estar sufriendo. Yo soy una persona que busco no tener problemas con nadie. No quiero tener problemas con nadie porque es algo que me pone mal, me pone incómodo. Me gusta estar peleado absolutamente con nadie, excepto con mi familia. Y por tener esa actitud, estamos buscando todo el tiempo estar bien con todo el mundo. Tenemos que tratar de estar bien con las personas, pero tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que mostrarle a nuestros amigos que están equivocados, tenemos que mostrarle que se van al infierno. Eso va a traer consecuencias. Capaz que no nos invitan más, capaz que no nos quieren hablar más, capaz que nos hacen a un lado y se empieza a sufrir. Hay que sufrir. Hay que sufrir, hay que buscar sufrir por el Señor, por la causa del Evangelio. Como soldados de Jesucristo, estar dispuestos a sufrir penalidades y a no desanimarnos, a avivar el fuego del don que Dios puso en nosotros, sabiendo de que nos ha dado un espíritu de poder. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien. Agradecemos al Señor